el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, los valles en la vida del cristiano. El pasaje para este mensaje quizás sea el más conocido de toda la Biblia. De hecho, recuerdo cuando era apenas un niño que todo el mundo debía memorizar este pasaje, y por lo general, este pasaje era leído en casi todos los funerales. A menudo se lee en el lecho de alguien que esté muy enfermo. Y sin duda muchos hemos leído historias de hombres en guerra quienes en momentos de gran temor sacaron de su bolsillo el Nuevo Testamento, el cual tenía los Salmos, y comenzaron a leer con temor, implorando valor y la presencia de Dios así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo invito a buscar el Salmo 23. Quisiera que leamos este salmo, y hay una frase en particular para enfatizar que deseo analizar, y este mensaje se titula Los valles en la vida del cristiano. Los valles en la vida del cristiano, y si todos leyéramos de la misma versión nos pondríamos de pie para leer juntos, pero como son muy diferentes, quizás no tenga mucho sentido, así que leamos desde el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bien, al pensar en este salmo en particular, deseo que veamos el versículo 4. Fíjese en lo que dice en este versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A menudo en la Biblia, los valles son indicios o simbolizan momentos de dificultad, adversidad, prueba, sufrimiento y dolor. Y quisiera que viéramos este pasaje a la luz del título, que es los valles en la vida del cristiano. Y quisiera decir tres cosas básicamente, y la primera es esta: las experiencias en los valles son inevitables en la vida de todo creyente. Las experiencias en los valles son inevitables en la vida de todo creyente. Por ejemplo, quizás sea a nivel financiero, tal vez por nuestra familia, quizás sea por salud, tal vez sea por ocupación o el caso que sea. No es posible vivir en esta vida sin pasar por esos valles. Una de las razones de ello es por el resultado final de esos valles, de lo cual hablaremos en breve. Vivimos en un mundo de pecado y maldad. Hay dos fuerzas que pelean entre sí, y son estas las fuerzas del bien y las del mal. Asimismo, hay situaciones determinadas en la vida que nos empujan a menudo a experimentar esos valles, así que al pensar en esto, algo que quisiera mencionar y también explicar es el hecho de que hay razones de por qué terminamos en situaciones como valles. Ahora, si usted es sabio, tomará lápiz y papel y no se perderá mucho de esto, porque quisiera decirle, si está hoy aquí y dice, pues nunca he pasado por esas cosas, entonces debería prepararse, porque no es posible alcanzar una cima sin llegar a un valle. Hay valles en nuestra vida y están ahí por varias razones. Bien, hablaremos inicialmente de por qué pasamos por momentos difíciles que son tan dolorosos, tan desgarradores y que, increíblemente, nos hacen sentir tan indefensos. Bien, una de las razones es esta. Y es que la oveja se aleja sin saber del pastor. Por ejemplo, si la oveja se aleja del pastor, por lo general se apartará a los lugares equivocados. Así, cuando decidimos desobedecer a Dios, decidimos transgredir su ley, violar un principio, lo que pasa es que acabamos en el valle, y una de las razones por las que sucede es que resultamos allí por nuestras decisiones. Una segunda razón por la cual quizá terminemos en el valle es por las acciones de otras personas, de alguien más.
Por ejemplo, un hombre me dijo esta semana, se puso a contarme de su profesión, que cumplía con su trabajo, era fiel, era bien respetado en su oficio en particular y hacía muy bien todo, y por su convicción y porque sentía que debía afirmar su posición acerca de lo que podía y no podía hacer, lo despidieron, así nomás, sin previo aviso. Y de repente se encontró en un valle, tenía una familia que sostener, sin empleo, sin ingresos. Así que en ocasiones es debido a las decisiones de alguien más o a sus acciones. Y una tercera razón por la que llegamos al valle es esta. Se debe a que el pastor nos guía hacia ese valle. Verá, la razón por la cual pasamos por esos valles no siempre es por lo que hacemos o por lo que hace alguien más. A veces es el diseño de Dios para nuestra vida. Ahora, como resultado de eso, lo que Él hace es guiarnos a un lugar y nos guía como quiere y nos lleva a donde quiere que estemos. Por ejemplo, escuche esto. Hay dos maneras de llegar de este lado de la plataforma al otro. Una manera es la que a la mayoría nos gustaría elegir en la vida. Al ver una dificultad, lo que nos gustaría hacer es tratar de evadir el dolor, el sufrimiento, la prueba, la tribulación, el rechazo y llegar a donde vamos. Es una forma, y a veces se puede llegar de esa manera. Pero a veces si el buen pastor, como lo llama la Biblia, nos guía, es quien lo provoca. Sabe que podría guiarnos el camino que rodea. No es problema para él, sabe que hay una senda alrededor, pero verá, lo que tiene en mente es un propósito para nuestra vida. Y como ese propósito determinado y ese destino son tan claros para él, entonces decide, Dios en su gracia, bondad y amor, decide no guiarnos por la senda fácil, sino llevarnos hacia el valle de la dificultad, la adversidad, la prueba, el dolor y el sufrimiento intenso como nunca lo hemos experimentado. Llegaremos al mismo lugar, pero es la senda más difícil. Y a veces es un hondo, sombrío y riesgoso valle. Vea lo que dijo. Dijo, valles de sombra, muerte, temor, maldad. Estas cosas indican algo sobre la dificultad de ese valle. En ocasiones, estamos en el valle porque Dios, en su sabiduría, decide guiarnos de la manera más difícil para llevarnos al destino que quiere. Así que dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque lo hagamos, y quisiera que recuerde lo que dice en este pasaje. Note que hay dos cosas aquí. A veces lo que Dios dice o lo que no dice impacta igual que lo que dice. Vea este versículo. No dice esto. Aquí no dice, aunque quizá ande en el valle. Aunque tal vez lo haga. No, aunque ande, porque escuche, es inevitable. Son experiencias del todo inevitables en la vida de toda persona. Note algo más que no dice. No dice, aunque corra, me precipite y me apure por el valle. Así es como me gusta atravesarlo. Quiero pasar corriendo. De hecho, quisiera vendarme los ojos y pasar corriendo sin oír, sin ver nada ni sentir nada. Solo haz que pase, Señor, haz que pase. Pero ¿sabe lo que dice? Aunque ande en el valle. No es quizá, tal vez, aunque ande en valle de sombra de muerte. Entonces, al hacer esa afirmación, lo que nos está diciendo es esto. Sucederá. Y no hay forma de evadirlas. A veces tratamos, pero no es posible. Así al decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, estarás conmigo. Nos da la parte más importante de todo este pasaje bíblico. Esta es la parte más importante, porque si lo piensa un momento, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Excelente. Y dice que nos guiará a delicados pastos, aguas de reposo, restaurará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia. Pero ¿sabe qué? Suponga que leemos todo el Salmo, habla de prepararnos una mesa y de ungir nuestra cabeza con aceite y de una copa rebosante. Suponga que omitimos esta parte. Tú estarás conmigo. Si hubiera omitido esa parte, el corazón y el núcleo de este salmo faltarían, porque de eso se trata este salmo. Es un salmo de consuelo, de certeza. Es un recordatorio para nosotros de que pasaremos por esas experiencias en la vida que son difíciles, dolorosas y duras, y que lo único que tenemos es a Dios. Entonces debe preguntar, Padre, ¿cuál es tu meta para este valle en mi vida? Y Padre, ¿cómo debo reaccionar ante esta experiencia en mi vida? Siempre es sabio hacer esas dos preguntas. Número 1,
Padre, ¿cuál es tu meta? Número 2, Señor, ¿cómo reaccionar ante este valle en mi vida? Entonces, lo primero que hay que notar aquí es que las experiencias en el valle son del todo inevitables en la vida de cada cual. Es indiferente la edad que tenga, un día de estos llegarán. No importa lo rico o lo pobre, lo culto o inculto, su estatus en la vida. Las experiencias en el valle, dificultades, apuros, pruebas, sufrimiento, dolor, siempre habrá esos momentos y periodos en nuestra vida. Lo segundo que quisiera que note que es muy evidente aquí es esto. Es que las experiencias en los valles son momentos dolorosos en nuestra vida. No nos referimos a leves dolores ni heridas menores. Hablamos de una clase de dolor intenso que es indescriptible. Hablamos de una clase de daño que no se le puede describir a alguien más. Hablamos de una clase de desesperanza y desamparo inexpresable con palabras. Valles profundos y sombríos por los que Dios suele guiarnos, así que hablamos acerca de un grado de angustia que es mayor que solo un poco de aflicción, de un profundo grado de tensión que se siente en todo el cuerpo físico y sus emociones, y en su espíritu, todo dentro de ustedes puesto a prueba, o sea, pareciera ser una especie de enorme invasión a lo profundo de su ser, de su espíritu, de lo más recóndito de su ser. Y cuando llora, su llanto no es de sus ojos, es llanto de su espíritu, de lo profundo de su ser. Hay un dolor indescriptible al andar por algunos valles. Ahora, lo que deseo compartir en este momento es muy importante. ¿Sabe por qué la gente se llena de pánico en el valle? Por esta razón. La gente se llena de pánico en el valle y la razón por la que lo pierden todo es porque entran a esos valles profundos y sombríos en la vida sin una teología bíblica básica. Toda su experiencia cristiana es emotiva. Alaban a Dios y todo es emoción. Si siento a Dios, está ahí. Si no lo siento, no está. Y gloria a Dios por esto, gloria a Dios por aquello. Animo que alaben a Dios. Creo en adorarlo y alabarlo, claro que sí. Pero escuche bien, si su vida cristiana es solo un asunto de emoción, y escucha mensajes y después se marcha, esperando que quizá recordará algo, o los mensajes solo lo hacen sentir bien, no lo desafían, ni enriquecen su mente, ni lo retan, ni lo hacen pensar, ni hacen que quiera practicar estas verdades en su vida, ni dedicar tiempo a escribirlas, y le permiten aplicarlas a su vida y a buscar esas experiencias en la vida que lo ayudarán a aplicar esos principios. Puedo decirle que cuando lleguen esos valles, sin una teología básica que rija su vida, le entrará pánico. Sin duda acudirá al mundo buscando algo. Mire, hará esto. Lo más probable es que haya un consejo insensato, un mal consejo, y eso solo agudizará su valle y prolongará su andar en ese valle. Por eso es tan importante que anote los principios, que escriba lo que tiene verdadero significado, que esas experiencias son inevitables en la vida de toda persona y por qué entramos a esos valles y cómo responder y cómo no debemos responder. Lo más sabio que puede hacer es ahondar en este libro, leerlo, orar con él, escuchar los mensajes de los siervos de Dios, siempre y cuando se apeguen al libro. Escuche los mensajes de los siervos de Dios, escriba la verdad, aplíquela a su corazón, vea cómo se aplican a las vidas de otros, vea las consecuencias de la desobediencia. Esas son las cosas que nos afirman para cuando lleguemos al valle. El Señor Jesucristo, quien nos da la mano a cada paso del camino, nos sigue recordando, porque recuerda lo que dijo que enviaba al Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas que Él desea que recordemos, que podamos aplicar a nuestro corazón esas verdades básicas que nos afianzan, nos dan solidez y nos mantienen firmes, sólidos y estables en los momentos más difíciles de nuestro andar cristiano. Y hay varias cosas que quisiera que notemos aquí sobre estas experiencias. Primero dijimos que son absolutamente esenciales, serán parte de nuestra vida e inevitables. Y segundo, son dolorosas. Y tercero, son provechosas. Las experiencias tipo valle son provechosas en la vida. Y no significa que al ser provechosas no habrá ningún dolor. Sí, habrá dolor, y aunque son provechosas, el dolor y el grado de dolor quizás sea el mismo, pero son provechosas por varias razones. Primero, son periodos de descubrimiento para todos. ¿Qué descubrimos? Escuche esto, descubrimos cómo es Dios en el valle de una forma que nunca lo descubriremos estando en la cima. Hay cosas sobre Dios, aspectos de Dios, caminos de Dios que todos descubriremos en las experiencias de los valles más profundos, sombríos, peligrosos y dolorosos, de los que no tendremos ni asomo estando en la cima.
Así funciona la vida. Y Dios se revela en el valle de una forma que jamás se revelará en la cima. Tendremos un vislumbre de Dios y lo veremos de maneras como no lo veríamos de otro modo. También, al pensar en lo que descubrimos de Dios aquí descubrimos una intimidad espiritual y una sensación de quietud, dice, que nos guiará a lugares de descanso. Escuche con atención. En el momento más agudo, sombrío, oscuro de su experiencia en el valle, puede haber la sensación más sobrecogedora e indescriptible sensación de paz, descanso, quietud y confianza que solo, tomados de la mano del Hijo de Dios, podemos experimentar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ni paz, ni quietud, ni tranquilidad, aun cuando el caminar más sombrío, doloroso y agudo sea parte de su experiencia. Así que dice aquí que descubriremos algo. Y descubrimos algo sobre nosotros, no solo sobre Dios, no solo 1,000,000 de cosas sobre Dios, sino también algo de nosotros mismos. Mire, es muy fácil sentarnos en la iglesia o en la casa si todo va bien y decir, yo creo en Dios, de verdad creo en Él. Gloria, cantemos al Salvador que por nosotros vino a morir, aleluya, gracias sublime, creo en todos esos himnos. Creo en la Biblia de principio a fin. Pues bien, pero le preguntaré esto. Cuando llega el dolor y el desaliento es tal que lo abruma, entonces, ¿en qué cree? Descubrimos cosas de nosotros mismos en los valles más profundos y sombríos. Descubrimos cuánta valentía en verdad tenemos. Descubrimos el grado de nuestra fe. Descubrimos el nivel de nuestra fe. Descubrimos si el concepto propio se basa en Dios, en alguien más o en lo que piensan otros. Descubrimos la naturaleza de nuestro carácter. Descubrimos si podemos resistir o no. Descubrimos cómo es en verdad nuestro carácter al pasar por esas cosas que hacen que nos sintamos impotentes y sin poder hacer nada, y solo podemos depender de Dios. Descubrimos cosas de nosotros. Quizá algunas cosas de las que solemos presumir, y cuando el dolor se intensifica tanto, que de pronto dejamos de presumir. Y descubrimos en qué consiste nuestro verdadero sistema de valores en la vida. Descubrimos las verdaderas prioridades en la vida. Y lo que pasa, escuche muy bien, esto es importante. Verá, por esta razón, hacemos grandes hallazgos en los valles más profundos y dolorosos en la razón. Porque Dios tiene un modo de aumentar el nivel del dolor al punto de que es tan doloroso que nada más importa en la vida. Nada más. Absolutamente nada más importa. Mire, Dios sabe cómo arrebatarnos todo de lo cual dependemos. Nos arrebata emocional, física o materialmente, todas las cosas en absoluto para que Cristo no tenga competencia como Señor en nuestra vida y no haya desafíos a su mandato, reino y señorío en nuestra vida. ¿Y entonces qué hace? Nos quita todo a lo cual nos aferramos y en lo cual nos apoyamos, y tiene una forma muy dolorosa de hacerlo. No culpo a Dios por el dolor, solo digo que hay cosas que permite y cosas a las que da inicio. Sea que las permita o las inicie, eso no tiene importancia. La meta primordial de Dios, y pienso en la gente que es muy adinerada, cuya vida gira alrededor del dinero, de eso hablan, es el tema de su conversación. Comienzan sus conversaciones así. Solo les importa eso en la vida. Le puedo asegurar que la experiencia en el valle vendrá porque Dios no permitirá jamás que sus hijos se aferren, dependan, confíen, se enfrasquen, se llenen, se agobien completamente y permitan que esas cosas se vuelvan dioses en su vida. Y entonces, ¿qué hace? Nos lanza la experiencia en el valle para quitar de nosotros, arrancarnos todas aquellas cosas que desafíen su lugar de preeminencia en nuestra vida. Y en ocasiones son cosas que ni siquiera consideramos desafiantes para Dios. Pero mire, esto se nos hace difícil de entender. Dios no quiere que dependamos de nada salvo de Él, solamente de Él. Somos hijos de Dios que pasamos por experiencias en el valle y aprendemos a depender de Él, solamente de Él. ¿Y qué hace Dios? Mire, quita todas aquellas cosas salvo a sí mismo. Y aunque sea doloroso y difícil para nosotros, todo acaba glorificando a Dios.
porque nos empuja hacia Él y aprendemos cosas de nosotros que no aprenderíamos de otro modo. Y Dios nos lleva a una actitud de dependencia en Él. Y por eso al llegar a ese periodo doloroso, nos damos cuenta de que Él es lo único y no hay nada más sino Él. ¿Y qué pasa? Aún en el valle, tranquilidad, calma, quietud de espíritu. Así que hay descubrimientos acerca de Dios, de nosotros mismos y sobre su propósito en nuestra vida. Por ejemplo, algunos sabemos el propósito de Dios en nuestra vida y otros no. Y es interesante cuántos jóvenes que han venido a nuestra congregación, estudiantes en Georgia Tech, vinieron a estudiar y sus padres pagaron sus estudios, iban a ser ingenieros, administradores y todo eso. Y luego algo sucede en su vida, todo se viene abajo, son arrojados al valle. ¿Y qué pasa? Es en el valle donde Dios comienza a alejarlos de todo lo que sea que pase en sus vidas. No siempre es un valle que hayan escogido. No siempre es un valle, por ejemplo, que Dios necesariamente haya creado o iniciado, pero es un valle. A veces es el divorcio de sus padres. A veces es el colapso económico de sus padres y ya no pueden pagar sus cuentas. A veces son dificultades y apuros por los que atraviesan. Puede ser algo así. Y proceden a decir, no sé qué hace Dios en mi vida. Y al final, tras este valle profundo, sombrío, peligroso y traidor, ¿sabe cuál es su conclusión? Dios me llamó a predicar y me resistí porque quería ganar dinero y le dije a Dios que le daría a los misioneros. Es una mentira del diablo. ¿A cuántos nos ha engañado así? Daré dinero a las misiones, a los misioneros. Señor, si me ayudas a ganar millones de dólares, te lo daré todo. Le aseguro que si toda la gente que ha dicho que si ganara millones se los daría a Dios, sobraría el dinero y trataríamos de ver qué hacer con él. Porque eso no es cierto y Dios tampoco cree esa mentira. Pero ¿cuántos de esos jóvenes están en el campo misionero? ¿Por qué? Porque llegaron al valle. Y fue en el valle donde les quitó todo y todas sus esperanzas y captó su atención. Y dijeron, oh, ¿es eso lo que me has llamado a hacer, Señor? Sí puedo ver eso. Y a veces, en esa experiencia en el valle, Dios siempre afirma su propósito en nuestra vida. Y lo que pasa es que Dios nos edifica, nos afianza, nos fortalece. Y hace lo que estamos haciendo mucho más efectivo, pero le diré algo más. No es solo un tiempo de descubrimiento, sino también de preparación. Ahora, la preparación no es fácil, piense en esto. Nos pone en el valle y recuerde esto, Dios nunca permite que pasemos por el valle o nunca inicia la experiencia en el valle sin tener un propósito en mente. Al otro lado de ese valle, Dios tiene una labor, tiene un propósito, tiene un plan. Por eso el valle nunca es un destino. No es en el valle ni a su alrededor, sino hasta el final. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No está ahí, es al final. Tiene un propósito en mente. ¿Y qué hace Dios en el valle? Nos prepara para el propósito sea cual sea. ¿Y bien qué hace? Usa herramientas que no nos gustan. Por ejemplo, a veces es la humillación. Otras veces, como él dice, es para pulirnos, limpiarnos, purificarnos, renovarnos. En la experiencia del valle, todo el dolor y el pesar que sentimos tiene un abrumador, asombroso, glorificante y divino propósito detrás de todo. Y es por eso, llegaré al último punto en un momento. Por eso el siguiente punto es absolutamente esencial. Porque cualquiera que sea su propósito y lo que sea que él permita, lo que hace mi experiencia en el valle provechosa o un momento doloroso de pérdida es cómo responda. Y mire, hay dos formas de responder. Negativamente, sea que nos empujen al valle o que lleguemos por nuestras circunstancias, y en el valle, ¿cómo respondemos? Nos rebelamos contra Dios. Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Buscamos una salida, tratamos de hallar un pequeño desvío de la senda, algún arroyo, algún desvío pensando, debe haber una salida del valle. Y nos rebelamos. Queremos escapar. Queremos culpar a alguien más por estar en el valle. Culpar a otros siempre es señal de nuestra inmadurez espiritual. No importa lo que pase. ¿Cómo llegamos ahí? Al final, Dios permite que estemos allí en el valle. Así que nos quejamos, hay autocompasión, lloramos y gemimos y culpamos a Dios, culpamos a otros. Y escuche, mientras haga eso, vea lo que pasa. ¿Sabe cómo es? Como si Dios se detuviera con usted en el valle. Aún lo lleva de la mano, pero se detiene o disminuye el ritmo. ¿Sabe por qué?
porque está refinando, purificando, limpiando, forjando el carácter, cambiando y transformando. ¿Y qué más? Preparándonos para lo que tiene en mente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Una vez dije el propósito y quisiera decirlo al final de este mensaje. La respuesta es esta, no importa cuál sea la naturaleza del valle. La respuesta siempre es esta. Padre, ¿cuál es tu meta en mi vida en esta experiencia? Y segundo, Padre, ¿cómo quieres que responda en esta experiencia? Padre, todo lo que tengo te lo entrego hoy a ti, sin reserva alguna, sin restricciones. Soy tu exclusiva propiedad. Y por lo tanto, Padre, todo lo que tengo es tuyo. Abro mis manos, puedes tomar lo que te plazca. Todo es tuyo. Y escuche, cuando estamos en el valle, y esa es la respuesta, Dios Todopoderoso, en su soberanía, sabiduría y amor, nos guiará a cada paso al cruzar por el valle. En segundo lugar, el dolor puede ser casi insoportable, pero la gloria al otro lado hará que ese dolor desaparezca.